Hola a todos. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, me alegra verte. Por favor, pulsa el botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Quiero empezar, Matt, con la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Hay personas que creen que Donald Trump ha decidido atacar a Irán y otras que no. Dicen que Trump está bajo una enorme presión por parte de Israel, de Benjamin Netanyahu, para hacerlo. Antes de entrar en directo, supimos que la última noticia es que Estados Unidos se está preparando para desplegar un segundo portaaviones en Oriente Medio. Si tuvieras que evaluar esto, danos tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Quién va a decidir si Estados Unidos ataca o no a Irán? ¿Estados Unidos mismo, el lobby israelí, Benjamin Netanyahu o la administración Trump? ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Será decisión de Donald Trump. Quiero decir, creo que si hay algo en lo que tenemos confianza con esta administración, a diferencia, digamos, de la anterior, es en que el presidente está al mando. El presidente toma decisiones. Ahora bien, sus decisiones están influenciadas, por supuesto, por otros factores, ya sea la calidad o la precisión de la información que recibe, sus relaciones con las personas, o la forma en que puede ser manipulado para pensar que algo está en su propio interés. Todo eso es cierto. Pero creo que con esta administración, realmente tenemos cierto grado de confianza en que Donald Trump es quien toma las decisiones y que Netanyahu puede entrar en el despacho oval, ejercer toda la presión que quiera sobre Trump, presentar los argumentos que desee, apelar al sentido de interés propio de Trump, pero aún así será Donald Trump quien tome la decisión. Y ese es el caso, ya sabes, sea cual sea el interlocutor. Creo que lo que estamos viendo ahora mismo es a Donald Trump ganando tiempo. Estados Unidos no tiene las capacidades militares en la región para llevar a cabo, creo, la magnitud y el alcance del ataque que la administración y los israelíes quieren realizar. Creo que se necesita ese segundo grupo de combate de portaaviones, pero también se necesitan B-52, B-1 y B-2. Se necesitan más escuadrones de F-15 y F-16. Creo que hay un consenso general en que Estados Unidos e Israel no disponen del número adecuado de interceptores de defensa antimisiles necesarios para derribar los misiles balísticos y los drones de Irán, y que, para compensar eso, debemos contar con una cantidad abrumadora de poder ofensivo. Así que, básicamente, creo que probablemente necesites la mayor parte de los escuadrones de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y los dos grupos de combate de portaaviones que puedas desplegar allí. Ya sabes, el ejército estadounidense ha tenido un desempeño deficiente, por decirlo suavemente, en los últimos años, ya sea por haber sido derrotado en el Mar Rojo bajo las administraciones de Biden y Trump, por Ansar Allah, o los hutíes, o por el rendimiento de los generales estadounidenses frente a los generales rusos en Ucrania, especialmente en los primeros años de esa guerra, cuando aún era en cierta medida un conflicto de maniobras de armas combinadas, en lugar del agotador enfrentamiento de desgaste que ha sido en los últimos años. Sin duda, tienes la experiencia del año pasado, cuando Donald Trump tuvo que enviar los B-2 para la Operación Martillo de Medianoche, con el fin de ofrecer una excusa, una especie de teatro, para poner fin a la guerra de 12 días entre Israel e Irán, porque los estadounidenses e israelíes se estaban quedando sin misiles para derribar los iraníes. Y luego surgen todas esas otras discusiones sobre el tamaño del ejército estadounidense, su capacidad logística, la fiabilidad de sus aeronaves. Todo eso hace que parezca que sí, claro, Estados Unidos puede desatar una enorme destrucción. Podemos matar a muchos iraníes. Podemos destruir gran parte de la infraestructura militar y civil iraní. Probablemente podamos decapitar, en gran medida, o al menos obligar a la clandestinidad al liderazgo iraní.
Podemos hacer todas esas cosas. Pero ¿y después qué? A lo largo de la campaña, ¿cómo actúa el ejército estadounidense? Todo lo que hemos visto en los últimos años, por no hablar de Irak, Afganistán y demás, me dice que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no van a ser capaces de ganar esta campaña. No van a poder cumplir los objetivos que el liderazgo político de Estados Unidos les está imponiendo. Así que, de nuevo, el ejército estadounidense, no digo que no pueda matar, no digo que no pueda destruir, pero puede cumplir los objetivos políticos que se le exigen, el éxito estratégico que su liderazgo político le está pidiendo que logre. No creo que pueda, pero creo que lo que estamos viendo ahora mismo es a Donald Trump. No estoy seguro de si lo entiende, pero quizá realmente crea que Martillo de Medianoche fue un éxito rotundo y que Estados Unidos destruyó toda la capacidad nuclear de Irán. Muy bien, entonces, ¿por qué estás haciendo lo mismo otra vez? Si fue tan exitoso en su momento, Donald, ¿por qué tienes que repetirlo? Así que, en cierto nivel, Donald Trump debe entenderlo. Creo que está ganando tiempo. Si realmente quieren recurrir a la opción militar, que creo que es increíblemente probable, solo necesitan más tiempo para trasladar activos militares estadounidenses, recursos, material y demás a la región. Y creo que ya sabes, esto se ha entendido desde hace unas semanas. Hace un par de semanas, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, estuvo en Washington reuniéndose con generales estadounidenses, incluido su homólogo, Dan Kane. Y ya sabes, Zamir regresó a Israel y dijo que Estados Unidos atacaría a Irán en un plazo de 2 semanas a 2 meses. Un malentendido, ya que los estadounidenses necesitan tiempo para desplegar sus fuerzas. Lo cual, ya sabes, otra cosa con la que terminaré, es que Estados Unidos gasta $1 billón al año en defensa, ¿verdad? Es este enorme leviatán que abarca todo el mundo. Pero la realidad es que Estados Unidos no puede amenazar a Venezuela e Irán al mismo tiempo. La razón por la que Estados Unidos no pudo participar en las operaciones de cambio de régimen llevadas a cabo el mes pasado por Estados Unidos e Israel, no pudo participar militarmente, fue porque la Marina estadounidense estaba ocupada amenazando a Venezuela y apoyando el secuestro de Maduro allí. No tenía la capacidad, no tenía los barcos disponibles. Una vez más, gastamos $1 billón al año, pero tenemos una marina de unos 200,000 efectivos, casi 300 barcos, 175,000 infantes de marina, y aún así no podemos amenazar a 2 países al mismo tiempo. Creo que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la vacuidad, la superficialidad y el vacío del ejército de Estados Unidos. Matt, creo, déjame decirte cuál es la evaluación por parte de los iraníes. Cada vez que hablas con funcionarios, con gente común, con miembros de la familia, cuando estuve en Irán, todos decían que el ataque se acerca. Y nadie está, ya sabes. Lo que pasó después de la guerra de 2012 fue que la línea roja para los iraníes simplemente desapareció. Ya no existe. Nadie piensa, sí, el ataque va a llegar. Así que no se ve ese mismo miedo a una nueva guerra. Es un smotus. Say. Yeah. That's what I'm trying to say. And on the other hand, I think whenever they're talking about Y por otro lado, creo que siempre que hablan del programa nuclear, del programa balístico, del programa de misiles iraní o de los grupos que dicen que Irán apoya entre bastidores la resistencia, todo está, como mencionó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Doha el 7 de febrero, relacionado con Palestina, Gaza y Cisjordania. Creo que si quieren resolver este asunto, este tipo de problema, tienen que ir a Gaza, tienen que ir a Palestina para poner fin al conflicto. La solución no está en Teherán. La solución está, ya sabes, en otro lugar. Por eso, porque hay que entender cuál es la razón principal de este tipo de escalada y conflicto en Asia Occidental. Todo el mundo lo sabe, y no parece que Trump se tome en serio hacer algo al respecto. Exacto. El problema aquí, la cuestión, son los israelíes. Ese es el problema.
Y lo que se necesita no es un cambio de régimen en Teherán, ni un cambio de régimen en Ramallah o en la ciudad de Gaza, sino un cambio de régimen en Tel Aviv. Porque existe un Estado colonizador, Israel, este proyecto israelí, el proyecto sionista, que originalmente tenía unas aspiraciones limitadas, ¿verdad? Sus ambiciones eran limitadas. No se trataba necesariamente de un gran Israel. Y no estoy diciendo que los israelíes durante décadas no hayan codiciado partes del Líbano y de Siria y por supuesto de Palestina o del Sinaí, etc. Lo que digo ahora es que existe una mentalidad israelí, una visión del mundo israelí, que va mucho más allá de eso. Mientras que en el pasado existía la idea de un gran Israel, o como mínimo la de mantener los territorios palestinos ocupados, y una idea de disuasión israelí en todo Oriente Medio. Pero ahora no se trata solo de la disuasión de Israel frente a otras naciones de Oriente Medio. Se trata del dominio de Oriente Medio por parte de Israel. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Y no se puede limitar, creo yo, únicamente al gobierno de Netanyahu, porque pienso que esta visión, esta mentalidad de los israelíes, se extiende por toda la clase política israelí, ciertamente por la clase de seguridad nacional y absolutamente por la clase religiosa. La creencia de que Israel necesita dominar la región, ya sea por lo que podríamos llamar objetivos nacionalistas o de seguridad nacional de tipo secular, o simplemente por la idea de ser la potencia dominante en la región, y cómo eso, por supuesto, atrae a los líderes políticos. Pero luego, por supuesto, está esta idea de que el gran Israel ya no se limita a los territorios ocupados, o quizá al sur del Líbano, sino que ese gran Israel se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates. Y eso es algo que ahora se entiende mucho más comúnmente como la visión convencional hacia la que Israel debería avanzar que antes, incluso hace solo un par de años. Quiero decir, sin duda ha sido una cosmovisión, una visión que ha ido creciendo con los años. Pero creo que en los últimos años en Israel, esta comprensión de la necesidad de dominar toda la región, no solo disuadir, sino dominar, va mucho más allá del gobierno de Netanyahu. Y por eso tienes toda la razón, Nima. La cuestión aquí no trata de los iraníes, no trata de los palestinos. La cuestión trata de los israelíes y por extensión también de los estadounidenses. Quiero decir, están unidos de forma inseparable de la mano, como quieras describirlo. Matt, Matt, ¿crees que el Partido Republicano está de algún modo apoyando el tipo de presión que Netanyahu intenta ejercer, o la narrativa o política más amplia de Israel? Me refiero a la mayoría del Partido Republicano. ¿Cómo los ves? ¿Tienen la misma mentalidad que Netanyahu, o el Partido Republicano percibe de otra manera la amenaza de iniciar una nueva guerra? Porque en mi opinión, si yo fuera parte de los republicanos, diría que es la decisión más estúpida volver a ir a la guerra en Oriente Medio. Es todo cuestión de adelante. Absolutamente. Quiero decir, si eres un congresista o congresista republicano en algún lugar y te presentas a la reelección en otoño, ¿por qué correr el riesgo? En primer lugar, ¿por qué pensarías que esta guerra va a distraer lo suficiente de los problemas internos como para ser de algún beneficio? Supongamos que sale bien, que lo consigues, y que el ayatolá está sentado en una celda de Brooklyn junto a Maduro. Supongamos que funciona tan bien. ¿Qué efecto tendrá eso en las urnas cuando los estadounidenses sigan diciendo que la economía les está aplastando, cuando hay todo tipo de problemas en este país, entre ellos, y no los menores, la delincuencia y las violaciones constitucionales del ICE y la patrulla fronteriza en todo nuestro país? El expediente Epstein. ¿Crees que la gente realmente va a ir a las urnas, ya sea en las primarias o en las elecciones generales, y votar pensando en Irán en lugar de Epstein? Quiero decir, este es el problema con las encuestas de opinión pública. El otro día vi algo que se refería a la opinión pública como el oro de los tontos. A veces es precisa, a veces es increíblemente importante, pero hay que entender al electorado.
El Partido Demócrata en 2024 fue en contra de su propia base y perdió las elecciones por ello. Y en este caso, concretamente, se trataba de una cuestión de política exterior. Lo sabemos por las encuestas. Todos tenemos los documentos internos del Partido Demócrata. Y ahora, los propios miembros del partido dicen que si Harris se hubiera presentado, si hubiera tenido el valor de llamar genocidio a lo de Gaza, si hubiera tenido el valor de decir que dejaría de enviar armas a Israel, habría ganado las elecciones. Pero ese es un asunto del Partido Demócrata, donde Palestina ha sido una preocupación para muchos demócratas y demócratas de tendencia independiente durante décadas. No es lo mismo en el Partido Republicano. Se pueden consultar las cifras de opinión pública sobre Israel y ver que el apoyo está disminuyendo, especialmente entre los republicanos más jóvenes. Creo que casi una mayoría, o incluso más de una mayoría, de los republicanos jóvenes no quieren que Estados Unidos apoye a Israel de la manera en que lo ha hecho. Pero van a votar esos republicanos jóvenes basándose en ese tema. El hecho de que estés a favor o en contra de algo no significa que sea algo por lo que vayas a votar. Eso no significa que sea uno de tus 2, 3 o 4 temas principales los que realmente te preocupan, te afectan o te apasionan. Esta es la dificultad con el público. Quiero decir, creo que los miembros republicanos del Congreso lo entienden. Piensan, oye, claro, las cosas pueden parecer estupendas. Igual que con Maduro, sacamos a Maduro del poder, sacamos al ayatolá del poder. Mira, estamos apoyando a Israel. Mira, traje un acuerdo de alto el fuego a Gaza. Pero muchos votantes republicanos van a las urnas diciendo, ¿sabes qué? Aún así, sigo sin poder permitirme nada. Las cosas son varias veces más caras que hace 5 o 6 años. No me vengas con ese cuento de que la inflación es del 3% interanual. ¿Cómo se supone que debemos celebrar eso cuando todavía recuerdo cuánto costaba un litro de leche hace 5 años? ¿Sabes? Quiero decir, creo que, dejando a un lado los demás asuntos, todo este tema de Jeffrey Epstein es enorme. La erosión de la confianza no se da solo en el gobierno, sino en los estamentos e instituciones de todo Estados Unidos. Y este caso Epstein va a afectarla profundamente. Porque lo que se está viendo, salvo unos pocos congresistas aislados, en particular Ro Khanna y Thomas Massie, es una defensa de la élite. Y eso llega directamente a la base del apoyo a Donald Trump. Así que la idea de que vas a librar esta guerra en Irán en nombre de Israel y que de algún modo eso te va a ayudar en las elecciones de noviembre, no sé de dónde sacan eso. Y eso si todo sale bien. Si las cosas van bien y consigues lo que buscas y no hay bajas estadounidenses. No tienes un destructor estadounidense hundido en el fondo del mar Arábigo ni nada por el estilo. Así que, sí, quiero decir, no tiene sentido para mí. Pero la realidad es que Irán, como adversario, como uno de los principales enemigos de Estados Unidos, ha sido un artículo de fe durante décadas en Washington D.C. Y eso es algo bastante difícil de dejar atrás. Así que hay mucha gente que, independientemente de si esto es o no lo más inteligente políticamente, piensa que es lo correcto, porque lo ven a través de una especie de lucha maniquea del excepcionalismo estadounidense entre el bien y el mal. Es algo generacional, ya sabes, una y otra vez. Todo el mundo ha odiado a los iraníes desde 1979, así que sigamos con ello. Es increíble. El tipo de iraníes que están fuera de Irán en la diáspora hablan como si el Shah fuera a volver y todo eso. Me parece asombroso. Estos tipos están delirando. No tienen ni idea de lo que está ocurriendo en Irán. Bueno, tú lo sabrías mejor que yo. Pero quiero decir, el Shah, durante la mayor parte de mi vida, o su hijo, ya que el Shah está muerto, por supuesto, pero su hijo, que ha estado viviendo en el norte de Virginia durante los últimos 40 y tantos años, siempre fue una idea secundaria.
Ya sabes, podías ver en una noticia sobre Irán, al final del artículo o del documental, una pequeña nota que decía, y el hijo del Shah vive ahora en el norte de Virginia. Pero la idea de que fuera una figura seria, o de que existiera un movimiento popular entre la diáspora iraní para devolverle al poder, y mucho menos que la gente en Irán quisiera ver a este tipo regresar y que le colocaran una corona en la cabeza, nunca había oído nada parecido hasta el año pasado. Quiero decir, sí, claro, hay algunos monárquicos por ahí que quieren ver eso. Lo entiendo. Pero en cuanto a la forma en que se ha presentado durante el último año, el Shah encabezando este movimiento para devolver la soberanía al pueblo iraní, para empezar, soberanía a través de una familia real. Quiero decir, esto es una locura. ¿Vamos a sustituir una teocracia por una monarquía? Ya sabes, lo absurdo de todo esto es, realmente, no debería sorprenderme, porque llevo viendo y viviendo estas cosas el tiempo suficiente. ¿Por qué me sorprende que esto sea, bueno, ya sabes? Pero de verdad me parece bastante increíble que de repente el hijo del Shah muerto, sea ahora el hombre que va a ser el héroe de esta historia. Simplemente, entonces, ¿cómo es en Irán, entre tu familia y tus amigos? Quiero oírlo de ti, Nima. ¿Cómo fue allí esa idea de que el Shah va a volver y a salvarnos? ¿Cómo se recibió eso? Let me say that. He's more American than Iranian. Déjame decirte esto. Es más estadounidense que iraní. Se fue de Irán cuando tenía 16 años. Y ahora, no estoy seguro de si tiene 60 o 67, pero no conoce la sociedad, Matt. La gente en Irán, muchos de ellos se preguntan, ¿quién es? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo fuera de Irán? ¿Alguien sabe cuál es su trabajo? ¿Alguien dónde? Simplemente no hay información sobre su vida. Nadie sabe nada de él. Y esa es la confusión en todas partes. ¿Recibe un salario de alguna institución? ¿Está trabajando en algún sitio o de alguna manera? Estas son buenas preguntas, porque cuando se habla de entregar el país a alguien, o de que alguien vuelva para reclamar todo lo que su familia perdió, tienes que ver esto. Parecen sacados de una animación. No ocurre en la realidad, ¿sabes? Jared Kushner, hablando con ellos antes de reunirse con el funcionario iraní, es increíble. Increíble. No puedes imaginar lo que pasa por la mente de esta gente. Jared Kushner junto con Steve Witkoff, ¿qué quieren conseguir? No lo veo claro. Es tan confuso. Mucha gente se pregunta qué está pasando por la mente de la administración Trump. ¿Quién lleva las riendas? ¿Cuáles son los objetivos en Irán? Si nos atacan, esta pregunta viene de la gente común en la calle, en la parte sur de Irán. Le pregunté, si Estados Unidos ataca a Irán, ¿qué opinas de eso? Él dijo, que ataquen, que quieren golpear, que golpeen. Luego al día siguiente, ¿qué pasaría? Nada. Porque realmente se sienten así, la gente con la que hablo, ya no tienen tanto miedo a la guerra. Y creo que ahí está el peligro, ¿sabes? En que haya algún tipo de escalada. Cuando se pierde el miedo a ir a la guerra, a iniciarla, eso es peligroso para todos nosotros. Todo Asia Occidental består, och utåt till västern och Estados Unidos. Between Iran and the United States. And it will hit each and every country. Y afectará a todos los países de esa región, e incluso fuera de ella. Incluso aquí en Brasil, creo que vamos a sentir las consecuencias de una guerra en Asia Occidental. Pero mucha gente no lo entiende aquí. Hablo de Brasil, por ejemplo. Cuando vives lejos de esa región, hay mucho malentendido. Y la gente está confundida con la administración Trump. Incluso cuando le preguntan al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, ¿qué está pasando? ¿Qué ni siquiera sabe lo que está pasando? No lo saben. Es el problema. This is the problem. Las vulnerabilidades aquí creo en todo el mundo ante esto. Bueno, la más obvia, por supuesto, es un shock petrolero, ¿verdad?
repercusiones para la economía. Pero incluso para Estados Unidos, hay consecuencias a largo plazo en cuanto a la degradación continua de la confianza en el país como un actor racional o sensato, en lo que a estas alturas nadie debería creer de todos modos. Pero esto sería simplemente otro paso más en esa dirección. ¿Y qué significa eso entonces, en términos de que las naciones abandonen los bonos del Tesoro estadounidense, diciendo que no es una inversión segura? Exacto. Quiero decir, las consecuencias a largo plazo de la continua huida de personas del endeudamiento estadounidense. Ya sabes, la devaluación constante del dólar estadounidense, toda la idea de la desdolarización, lo desastroso, lo trascendental que sería eso para un público estadounidense que ya vive con más del 60% de la gente de sueldo en sueldo. Una nación que importa casi todo. Si nuestra moneda sigue devaluándose, eso sería ruinoso para nosotros. Esta idea de que, de algún modo, vamos a fabricar lo que necesitamos, no podemos hacerlo. Y mucho menos encontrar la inversión o el capital para hacerlo, cuando la gente huye de Estados Unidos, cuando los inversores extranjeros se marchan porque somos tan impredecibles. Somos tan poco fiables. Tiene que haber inversiones más sólidas, lugares más seguros donde poner nuestro dinero. Ya sabes, sin mencionar todo el proceso, una vez más, de desdolarización. Y porque todas las naciones del mundo, incluidos ahora los europeos, les llevó un tiempo, pero Donald Trump finalmente les convenció de que no se puede confiar en los estadounidenses. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Así que no se trata solo de las consecuencias a corto plazo de esto, sino de las consecuencias a largo plazo, que para mí son realmente enormes. Realmente enormes. Pero sí, esta idea del regreso del hijo del Shah a Irán, quiero decir, para alguien que pasó por Irak, esto es volver a lo mismo. ¿Sabes? Esa idea de que íbamos a lanzar en paracaídas a esos exiliados iraquíes de vuelta a Bagdad y que el pueblo iraquí los iba a recibir con los brazos abiertos, que iban a llegar, tomar el control y que todo sería de lo más fluido. Fue justo lo contrario. Fue un desastre total. Una de las razones por las que el pueblo iraquí no confiaba en esos exiliados que llegaban era porque no debía confiar en ellos. Sabían perfectamente quiénes eran esas personas. Y lo mismo ocurrió en Afganistán. Trajeron a todos esos expatriados afganos, a todos esos refugiados afganos. Hamid Karzai lleva a su medio hermano, un propietario de restaurante, para dirigir Kandahar, y pronto se convierte en el mayor narcotraficante del mundo, Ahmed Wali Karzai. Era una historia que se escribía sola. Y así fue como ocurrió. Lo asombroso de todo esto, Nima, es que no estoy hablando de cosas que suceden en otras partes del mundo. Estoy hablando de cosas que ocurren en los dos países vecinos de Irán. Y aún así, Estados Unidos cree que puede seguir adelante con esto, sin ningún sentido de autoconciencia, sin ningún sentido de la historia. Totalmente convencido de su propio derecho y empoderado por su arrogancia, y con la ruina que eso traerá al pueblo iraní. Me preguntas, ¿qué creen que van a lograr? No lo sé, Witkoff o Kushner. ¿Qué piensan que van a obtener de esto? Aparte de mejorar la posición de Israel en la región, creo que ambos lo entienden perfectamente. También creo que ven las oportunidades evidentes de abrir la industria del petróleo y el gas a naciones extranjeras. Creo que lo miran y dicen, oye, mira, aquí hay un mercado de 90 millones de personas que podemos explotar. Así que creo que hay mucho de ese tipo de pensamiento detrás de esta idea. Pero la idea de, vale, como se dice en el ejército, D+1, ¿qué pasa el día después del bombardeo? ¿Qué pasa el día después de que termine la campaña militar? No creo que haya ninguna respuesta a eso. Y por desgracia, creo que la mayoría de nuestros dirigentes en este asunto, ya sean políticos o ya sabes, los lunáticos de la Fundación para la Defensa de las Democracias y otros think tanks que realmente dominan el pensamiento estadounidense sobre esto, tanto en los medios como en lugares como el Congreso, creo que su actitud es que no necesitamos una resolución.
Si no podemos poner a un títere al mando de Teherán sin problemas, entonces lo siguiente mejor es que no haya nadie al mando de Irán, que Irán se parezca a Siria en 2015. Creo que eso es lo que motiva a muchos de los que entienden que la incertidumbre o la poca probabilidad de un cambio de régimen en Irán les lleva a decir, vale, de acuerdo, porque la idea de un Irán fracturado, completamente caótico, en medio de una guerra civil, les parece mucho mejor que permitir que el gobierno actual siga en el poder. Y esas personas realmente lo creen, sinceramente. Son absolutamente, bueno, son sádicos, son psicópatas, son ahistóricos en muchos sentidos, porque ¿qué bien puede salir de eso? Sí, quiero decir, eso es lo que intento averiguar. ¿Por qué esta gente está dispuesta a aceptar o promover algo que saben que no tiene ninguna posibilidad de éxito? Porque para ellos, que no haya posibilidad de éxito o que fracasen en conseguir el cambio de régimen que quieren, es igual de bueno, ya que ahora nadie está al mando. Si no podemos conseguir un títere que deje a Israel hacer lo que quiera y a los estadounidenses hacer lo que quieran en Oriente Medio, al menos no habrá nadie que se oponga a nosotros. Están demasiado ocupados peleando entre ellos, ¿no? Assad estaba demasiado ocupado luchando contra su propio pueblo como para preocuparse por Israel. Y esa es la idea, creo. Si no conseguimos sacar del poder al ayatolá y a los mulás, estarán demasiado ocupados luchando contra su propio pueblo como para oponerse a nosotros en toda la región. Es lo mejor que se me ocurre. Yeah, yeah. Matt, I think the Epstein file. Sí, Matt, creo que el caso Epstein es uno de los acontecimientos más, ya sabes, influyentes en Estados Unidos. ¿Crees que Netanyahu, de alguna manera, puede ejercer presión sobre Donald Trump utilizando los archivos de Epstein? ¿Cómo funcionaría eso? ¿O eso siquiera es posible? Is that possible to do that? No lo sé. No sé si él tiene eso, si los israelíes tienen ese tipo de chantaje sobre Donald Trump. Ciertamente hay una línea de pensamiento que sostiene que Epstein podría haber sido o fue un agente del Mossad. Mucha gente lo cree. E incluso si no fue un agente del Mossad, estuvo implicado en actividades de inteligencia extranjera. Su papel era crear esas situaciones comprometedoras para chantajear a la gente. Ya sabes, quiero decir, existe esa creencia y creo que cada vez hay más pruebas que la respaldan. Así que no sé si Netanyahu tiene el equivalente israelí del dossier Steele del Comité Nacional Demócrata. Si la gente recuerda, de hace casi una década, cuando el Partido Demócrata presentó aquel archivo falso con toda esa información supuestamente comprometedora sobre Donald Trump, especialmente sobre sus vínculos con Rusia, pero también sobre sus intereses sexuales. Quiero decir, sin duda tiene que haber cosas por ahí. Ahora bien, si alguien las tiene y puede usarlas, y si a Donald Trump siquiera le importa, es otra cuestión. Ya sabes, ¿cree él que esto podría perjudicarle en su posición? Quiero decir, si alguien vio hoy el testimonio de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, fue absolutamente extraordinario. Para empezar, se trata de la máxima responsable de hacer cumplir la ley en el país, y con su respuesta hizo que Pete Hegseth pareciera una persona sobria y profesional. Y estamos hablando de la máxima autoridad en materia de justicia. Sencillamente espantoso. Pero Donald Trump está rodeado de personas que irían hasta los confines de la tierra por él. Ya sabes, mientras tenga a Pam Bondi al frente del Departamento de Justicia, a Kash Patel al mando del FBI, a John Ratcliffe dirigiendo la CIA, a Pete Hegseth en el Departamento de Defensa, y a una Tulsi Gabbard muy dócil, dispuesta a cambiar de colores según convenga, supervisando todo el aparato de inteligencia nacional. ¿Qué tiene que temer? Ya sabes, las empresas no lo están abandonando. Los líderes industriales no lo están abandonando. Sus partidarios. Quiero decir, creo que, ya sabes, nadie quiere quedar expuesto de una manera que le haga quedar mal.
lo que ayuda a explicar la reticencia de la administración Trump a permitir que estos documentos salgan a la luz, ¿verdad? Están haciendo todo lo posible por obstaculizarlo. Pero al mismo tiempo, creo que Donald Trump puede que no esté demasiado preocupado por ello. O debería decir, por supuesto que le preocupa, pero quizá no lo perciba como algo existencial para él, ya sabes, porque sus seguidores van a apoyarle de todos modos. Acabo de ver, ojalá lo tuviera delante, una lista de los 20 líderes más desaprobados del mundo. Donald Trump no entra en el top 10. Ya sabes, quiero decir, es asombroso. Dice mucho sobre lo mal que están las cosas, y los europeos están todos en los primeros puestos. Así que Starmer, Merz, Macron, ¿verdad? Quiero decir, tiene todo el sentido del mundo. Y bien por los europeos por decir con honestidad, nuestros líderes son terribles. No se preocupan por nosotros, no invierten en nosotros, ni nos cuidan. Me alegra que la gran mayoría de los europeos entiendan con qué están lidiando. Lo que resulta tan escandaloso es que tantos estadounidenses no sean capaces de decir eso sobre Donald Trump. No lo tienen. Hay una locura partidista, una ilusión partidista tan grande, un sistema político tan basado en la identidad en este país, que solo permite que una pequeña mayoría de estadounidenses diga, desapruebo a este tipo. Sí, absolutamente increíble. Y lo mismo con Biden. Diré lo mismo sobre Biden, porque Biden era casi tan impopular como Donald Trump en este momento, creo. Pero aún contaba con un apoyo muy sólido por parte de los demócratas. Incluso los demócratas que pensaban que no debería estar en el cargo, seguían apoyándole. Era algo notable este tipo de disonancia. Pero sí, quiero decir, por desgracia creo que incluso si tuviéramos un sistema político sensato, si tuviéramos una ciudadanía estadounidense que no se definiera solo por equipos partidistas, por identidades políticas al estilo de los deportes de equipo, seguiríamos teniendo un gobierno en el poder, un régimen en el poder aquí, al que no le importa. Y resistirán cualquier tipo de intento de apartarlos del poder, ya sean esfuerzos legales, intentos de destitución, o posiblemente veremos que intentan resistirse a ser apartados en las urnas. Y han construido muy astutamente un grupo de fuerzas del orden federales a través del IS y la patrulla fronteriza, que recuerdan a las camisas negras de Mussolini, que recuerdan a las camisas pardas de Hitler. Es decir, son tropas de asalto fascistas que llevan placa, y se les recluta de esa manera. Y si pensamos que esos miembros de la CBP y del ICE, que han formado parte de esas organizaciones durante años, ya son malos, ¿cómo será cuando aquellos que han sido reclutados en el último año y los que serán reclutados en los próximos años empiecen a llenar las filas de la CBP y del ICE? Sabes, las camisas negras de Mussolini tenían un lema que básicamente significaba "me da igual". Their motto was I don't give a damn. No me frego, or maybe it's me no frego. No me frego, o quizás sea me no frego. Alguien que hable italiano puede corregirme en los comentarios. Pero significa me importa un bledo. Miras a estos miembros del ICE, miras a estos miembros de la patrulla fronteriza, miras a esos otros agentes federales y dime que ese no es también su lema, ¿sabes? Así que estamos en un momento muy difícil, en un lugar potencialmente peligroso en Estados Unidos, donde tenemos un gobierno en el poder al que simplemente le importa un bledo. ¿Sabes? ¿Por qué crees que alguien como Pam Bondi, la fiscal general, va a decir, oh sí, tienes razón, la Constitución dice esto, o el título 9 del Código Federal, lo que sea, dice esto, así que voy a cumplirlo? No, estamos en un buen lío aquí. Matt, Witkoff together with Kushner are Matt, con Kushner, ya sabes, los principales negociadores en Gaza, con el caso de Palestina, y también en Ucrania. En las dos últimas entrevistas que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, concedió a TV Bricks y MTV, mencionó que las negociaciones van en la dirección equivocada y que no ve muchos resultados de ellas. Y Donald Trump quiere hacer lo mismo con Irán, me parece. Quiero decir, por eso, mucha gente en Irán no es optimista respecto a que ocurra algo entre Irán y Estados Unidos. Por eso mencioné que realmente sienten que se avecina una guerra.
Pero en cuanto a Ucrania, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿O Donald Trump está de algún modo ganando dinero con la continuación de la guerra? ¿Es por eso que no está dispuesto a poner fin al conflicto? Bueno, sabes, es interesante que digas eso, porque soy miembro de una organización, formo parte del consejo de administración de una organización llamada Instituto para la Exactitud Pública. Tenemos un programa llamado Hechos Expuestos, que protege a los denunciantes. Y de hecho acabamos de, bueno, yo no estoy implicado en ello en absoluto. Hoy, Exposed Facts ha publicado un comunicado de prensa afirmando que cuentan con un denunciante de la OSCE que ha decidido presentarse con acusaciones relacionadas con el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, Roger Wicker, y su relación con la industria armamentística, así como con sus intentos o sus mayores esfuerzos por sabotear las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en beneficio de dicha industria. Quiero decir, ya hemos hablado de esto antes. Cada vez que Zelensky acude a la Asamblea General de la ONU o cada vez que está en Estados Unidos, siempre decimos lo mismo, ¿verdad, Nima? Tiene que reunirse con los banqueros y los directivos de las empresas de armamento, diciéndoles, mirad, todos tenéis la oportunidad de ganar decenas y decenas de miles de millones de dólares aquí. Sé que tenéis un retraso acumulado, Northrop, Raytheon, Boeing, Lockheed, de Deslanes Israel-Burzen en contrastes y en Ucrania. Tens of billions of dollars of contracts for this war in Ukraine. If you want that money, you better keep this war going. Si quieres ese dinero, será mejor que mantengas esta guerra en marcha. Ya sabes, quiero decir, ya lo he dicho, creo que ya he hablado contigo de esto antes. En 2011, me invitaron por error a una reunión en Washington, D.C., organizada por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán. Había unas 20 personas en esa reunión. Y de nuevo, me invitaron por error. No debería haber estado allí. No sé cómo ocurrió, pero no había estado allí. Había otras personas de grupos expertos, todos a favor de la guerra, del tipo, mantengamos la guerra de Afganistán para siempre. Y luego había un número igual de representantes de empresas de armamento. Y el inspector general especial, perdón, no el inspector general especial, sino el representante especial para Afganistán y Pakistán, el SRAP, como los llamaban. Este era el hombre que sustituyó a Richard Holbrooke en ese puesto. Dejaba claro a todos los presentes en la sala que no nos íbamos de Afganistán y que debían hacer saber a todo el mundo que no nos íbamos de Afganistán. En ese momento, dejaba claro a los lobistas de las empresas de armamento que estaban allí que su trabajo consistía en ir al Congreso y asegurarse de que los miembros del Congreso supieran que no íbamos a abandonar Afganistán. Así que, si queréis seguir recibiendo mis contribuciones de campaña, más vale que os mantengáis alineados con esta política de permanecer en Afganistán para siempre. Ese tipo de relación entre la industria y el Congreso es básicamente lo que Dwight Eisenhower mencionó en su discurso de despedida en 1961, cuando describió a Estados Unidos como estando bajo el control político, económico y espiritual del complejo militar industrial congresional. Así que lo que estás viendo aquí son intentos, por muy tibios, extraños e incoherentes que sean por parte de esta administración, de poner fin a una guerra que casi todo Washington, D.C. rechaza. Es decir, no han hecho pasar estas sanciones contra Rusia por el Congreso. La administración las ha impuesto por su cuenta. Pero en esencia, hay una mayoría a prueba de veto en ambas cámaras del Congreso dispuesta a impulsar este tipo de sanciones contra Rusia y otros países. Esto es lo que ha entusiasmado a Lindsey Graham y Richard Blumenthal durante más de un año, la posibilidad de sancionar a otros países. Así que, en lugar de que el Congreso proponga sanciones que el presidente tendría que aceptar, porque si las vetara, sería derrotado en el Congreso, se ha optado por este camino.
La administración ha seguido adelante y ha impuesto estas sanciones por su cuenta. Esto, por supuesto, ha causado consternación entre los rusos, quienes, si se cree lo que dice Sergei Lavrov, tenían un entendimiento con los estadounidenses en Anchorage, en la cumbre entre Putin y Trump en Alaska el año pasado, según el cual tales cosas no ocurrirían. Habría un proceso, esencialmente un camino que iban a seguir para alcanzar un acuerdo negociado. Y uno de los entendimientos era que no iban a aumentar las tensiones entre ellos, lo que incluía no imponer este tipo de sanciones, no solo a los rusos, incluidas sus empresas de petróleo y gas, sino también a quienes hicieran negocios con ellos, como las sanciones con las que se ha amenazado a la India. Y no sé si es verdad o no. No parece que podamos obtener ninguna confirmación. La Casa Blanca dice que los indios ahora afirman que no van a comprar más petróleo ruso. Al mismo tiempo, Trump dice, podéis comprarlo a Venezuela, ¿no? Quiero decir, sí, así es como todas estas cosas acaban interconectadas, ¿verdad? Pero no sé a dónde va a llevar todo esto, Nima, porque no parece que los rusos tengan ninguna confianza en los estadounidenses, y no creo que deban tenerla. Los ucranianos están atrapados en una situación en la que los europeos no paran de pedir más guerra. Así que mientras Lavrov, en estas entrevistas, advierte sobre las consecuencias de que esta guerra continúe, los europeos están dando saltos de entusiasmo ante la posibilidad de que siga adelante. Y básicamente están diciendo que si la guerra no continúa, simplemente tendremos otra guerra. Es decir, si lees entre líneas, eso es lo que se desprende de los estonios, lituanos, polacos, alemanes y franceses. Ya sabes, todas esas declaraciones diversas de los últimos meses. Y luego los ucranianos tienen eso por un lado, y por el otro se enfrentan a este lío incoherente y esquizofrénico de Estados Unidos. Un día diciéndoles a los ucranianos, mirad, si no habláis con los rusos y llegáis a un acuerdo, nos vamos de aquí. Y al día siguiente diciendo, no os preocupéis, vamos a sancionar a la India, os daremos todas las armas que necesitéis, estamos firmando la garantía de seguridad con vosotros. Así que casi llegas al punto, casi, subrayo casi, en el que sientes cierta simpatía por Zelensky por la posición en la que se encuentra. Ahora, es una situación en la que él mismo se ha metido. Pero creo que la gente entiende lo que estoy diciendo aquí, que no hay claridad en esto para los ucranianos. No tienen un camino en el que sea fácil ver cuál es la forma correcta de proceder. Creo que la mayoría de nosotros diríamos, detened la guerra, detened la destrucción de vuestro país y el sufrimiento de vuestro pueblo. Pero también se puede ver cómo, una vez más, hay esta falta de claridad sobre cuál es el mejor camino a seguir para ellos. Así que no sé qué va a pasar con esto. También estamos en una mala situación con este asunto. ¿Habrá un avance? Se rumoreaba que los rusos habían aceptado hablar sobre una zona económica especial en la parte occidental del Donbass que no ocuparían. ¿Es cierto ese rumor o es una tontería? Sería estupendo si fuera cierto. Eso sería fantástico. Oye, eso resolvería ese problema. Terminemos con esto. Busquemos una solución con Zaporizhia, la central eléctrica, y acabemos con este asunto. Terminar esta guerra, terminar este sufrimiento, terminar con esta crueldad, esta barbarie. Pero no sé en qué punto estamos con eso. En realidad, hoy, Matt, hablé con un veterano estadounidense. Está en Rusia ahora mismo. Es ruso-estadounidense. Se llama Stanislav Krapivnik. No sé si lo conoces. Estuvo en el ejército de Estados Unidos antes de marcharse y trasladarse a Rusia. Lo que dijo sobre Ucrania me pareció bastante lógico. Dividió la sociedad ucraniana en tres partes. La clase baja, que carga con todo el peso de esta guerra. La gente pobre, que apenas tiene ingresos y tiene que ir a luchar y sufrir. La clase media, en su mayoría fuera de Ucrania, disfrutando de sus vidas, pero diciendo que la guerra debe continuar, que vamos a ganar, y todo eso. Y la clase alta, Zelensky y los que están cerca de él, que están ganando dinero con la guerra. Cierto, sí, creo que eso también duele.
fancy lives they're experiencing right now. No veo las vidas que están viviendo ahora mismo. Y si ese es el caso, a nadie le importa ya Ucrania. Esas pobres personas quieren enviarlas a ser asesinadas en los campos de batalla. Es trágico. Esta es la tragedia de Europa, en mi opinión. This Right, I is mean, the tragedy of Europe, in my opinion. I mean, we keep seeing the videos of the press gangs. Quiero right? decir, We keep seguimos seeing viendo the los videos de las levas corruption forzosas, involved ¿verdad? in the Ukrainian Seguimos leyendo las process historias sobre la and corrupción call en el that, proceso de reclutamiento ucraniano, this si es que idea se le of puede just llamar men así. being sent Ya sabes, esa idea de hombres arrancados de sus familias y enviados con sentencias de muerte al frente por una guerra que Ucrania no puede ganar. Esto no tiene nada que ver con el bien o el mal. No tiene nada que ver con quién la empezó. No tiene nada que ver con los últimos 30 y tantos años de historia. Todo eso. Podemos discutirlo hasta quedarnos sin aliento. Pero la realidad es que esta es una guerra que Ucrania no puede ganar. Y es una guerra que Rusia no puede perder. Así que, independientemente de nuestros principios, tenemos que aceptar esa realidad. We have to accept that reality. And to allow it to continue forward, to allow Ukraine Y permitir to que continúe, sacrifice permitir que its Ucrania people for siga the sacrificando a su supposed gente por estos principles, supuestos the principios, desire por el deseo de of europeos y estadounidenses de ver prosperar a una Ucrania soberana y democrática, a pesar de las depredaciones de su vecino autoritario, tiránico y dictatorial. Ya sabes, eso es simplemente maníaco. Pero esa es la cuestión. En Estados Unidos ya no tenemos ese nivel de vitriolo, simplemente porque la guerra no se comenta tanto. Pero si pusieras a Chuck Schumer o a Mitch McConnell en un aprieto, sonarían así. En Europa, en cambio, hablan de esto constantemente. Domina su ciclo informativo. All the time. It dominates their news cycle, it dominates their press coverage, and it dominates Domina su cobertura mediática y domina lo que dicen sus políticos, incluso mientras los europeos se enfrentan a crisis del coste de la vida, crisis energéticas, crisis de vivienda, los problemas del cambio climático. Ya sabes, oye, aquí viene otra ola de calor que va a matar a cuantos miles de europeos este verano, ¿verdad? Quiero decir, todos estos problemas, por no hablar de otras cosas también, el auge de la extrema derecha, los verdaderos problemas que la inmigración ha traído a Europa, todos estos problemas. Pero vamos a seguir insistiendo en que estaremos listos para luchar contra Rusia en 3 años. Es simplemente nauseabundo. Y siento que estoy atrapado aquí, y creo que tú sientes lo mismo, y probablemente muchos otros que nos están viendo y escuchando, que estamos presenciando un accidente de tren en marcha. watching a train crash occurring, right? That we're watching in slow motion history. Estamos viendo, a cámara lenta, cómo se despliega la historia, no en el presente, sino como una ventana hacia lo que va a ocurrir. No significa que tenga que suceder, pero en la trayectoria actual en la que estamos, esto es lo que va a pasar. Los europeos, al igual que los estadounidenses, lo hicieron en todo Oriente Medio con la llamada guerra contra el Islam radical, una realidad que Estados Unidos creó a través de sus guerras en el mundo musulmán. Van a hacer lo mismo. Van a provocar una tercera guerra mundial en Europa, o al menos una guerra europea que podría hacer que la Segunda Guerra Mundial pareciera pequeña en comparación. Ellos mismos van a crear esa realidad. Just before wrapping up, Matt, Justo antes de terminar, Matt, hemos visto al canciller alemán ir a Arabia Saudí. Quiere sustituir a Rusia por los Estados Árabes. Ya sabes, estos tipos llevan una vida de lujo y no saben lo que quieren. No entiendo cómo demonios piensan que pueden sustituir a Rusia, que está justo al lado. ¿Cómo va eso a resolver el problema de Alemania o el problema de los países europeos? Nor the problem of the European countries. And No, these the people- I mean, Germany in No, particular, quiero decir, el problema de Alemania en particular es la ausencia del gas natural barato que tuvo durante décadas procedente de Rusia. No fue algo que empezara con los gasoductos Nord Stream. Durante décadas, Alemania recibió gas natural barato de Rusia, y eso le permitió convertirse en una potencia industrial, ¿verdad? Sí, la cuarta economía más grande o lo que sea del mundo. Ya sabes, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, eso fue lo que la impulsó, y luego lo quitamos.
Volamos los gasoductos, provocamos esta guerra, permitimos esta guerra, la mantenemos, nos negamos a ponerle fin. Y los alemanes están... Bueno, ahora sí, Scholz va a visitar a Bonsa bin Salman en Riyadh, y de algún modo eso va a arreglarlo. Los saudíes les van a hacer un descuento o algo así. Quiero decir, toda la idea del gas por gasoducto frente al GNL, todos sabemos la diferencia de precio que hay ahí. Todo el mundo la conoce. Ya sabes, si le preguntas a un niño de 12 años, oye, ¿qué crees que es más barato? ¿El gas que viene por un gasoducto o el gas que hay que licuar, cargar en un barco, llevar hasta la otra punta del mundo, descargar en una instalación y luego reliquefiar o lo que sea? Te diría, ¿eres tonto o qué? Por supuesto que el gasoducto es más barato. Pero sé que es solo que Merz en particular es realmente, quiero decir, fascinante, pero eso implica cierto grado de positividad por mi parte. Aún así, realmente es una figura interesante en el sentido de que parece estar a punto de resquebrajarse y volverse tan villanesco como el señor Burns de Los Simpson, si la gente conoce a ese personaje. Quiero decir, solo las cosas que deja escapar a veces, su amor, o más bien su aceptación, del militarismo es muy inquietante. Su disposición a no aceptar la realidad, los costes energéticos y cosas por el estilo, como describimos. Pero también su deleite en participar en la proyección del poder imperial, en unirse a las operaciones militares del imperio estadounidense. Sabes, dijo en algún momento del año pasado que los israelíes están haciendo el trabajo sucio por nosotros en Irán. Y Macron es igual, ¿verdad? Macron envió ese mensaje de texto a Donald Trump diciendo básicamente, ¿por qué estás peleando con nosotros cuando podríamos unirnos y atacar a la gente morena en Irán? Quiero decir, estoy parafraseando, pero sí, hay un aspecto inquietante ahí. Era financiero, banquero, un tipo de Goldman. Todo eso ya me hace sentir incómodo con él. Pero sobre todo su comportamiento durante el último año, la forma en que ha abordado las cosas, especialmente su abrazo al militarismo y su falta de disposición para aceptar las duras realidades económicas a las que se enfrenta su pueblo. Sabes, este tipo realmente me da miedo. Y espero que no esté mucho tiempo en Alemania. Pero el miedo es que los alemanes, sus partidos, están aplastando cualquier alternativa. Y por eso la gente se va a la AfD, ¿verdad? Por eso estás viendo a la AfD. Creo que es el partido más popular de Alemania. Lo es, ¿no? Quiero decir, es asombroso. Y lo estamos viendo en toda Europa. Y por supuesto aquí en Estados Unidos, acabo de soltarme hablando de los camisas negras modernos aquí. No pensé que en 2026, Nima, estaríamos hablando de esto, pero aquí estamos. Exactamente. Muchas gracias, Matthew, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Gracias, Nima. Me alegra verte de nuevo. Me alegra que hayas pasado tiempo con tu familia y tus amigos en Irán. Y sí, estoy agradecido. Como dije antes, estoy agradecido de que te tengamos allí como testigo presencial. Porque entender lo que realmente ocurrió es muy difícil, y todo se complica aún más con toda la propaganda que tenemos que filtrar. Así que sí, en fin, me alegra verte. Gracias. Gracias.